Buenos días, amigos y amigas televidentes, muchas gracias por estar en sintonía de Canal de Gobierno. Hoy estamos 2 de septiembre ya del año 2014, esto es Mesa de Diálogo. Mi nombre es Vinicio Pacheco y es un verdadero placer saludarlo como siempre a esta hora de la mañana. Hoy tenemos un tema muy importante que abordar, que tiene que ver con la vida diaria de Guatemala, con lo que está pasando en muchas partes del país, no solo en la capital de la República, sino también en los departamentos de nuestra patria. Hoy hablamos de discriminación y racismo y todas las tareas que se han emprendido, que se están ejecutando de cara a contrarrestar la incidencia de estos problemas que generan de alguna manera cierto divisionismo y pues nos alteran un poco la paz social en el país. Nos acompaña María Trinidad Gutiérrez, ella es comisionada coordinadora de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la CODIRRA, de manera que me da mucho gusto, de verdad, recibir a María Trinidad Gutiérrez en esta mesa de diálogo. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, muchas gracias, María Trinidad. Y amigos y amigas televidentes, por supuesto, todos sabemos que el tema de la discriminación y el racismo pasa efectivamente por un tema legal, pero más allá de eso, por voluntad política de hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, finalmente la discriminación es la vulneración de un derecho, cómo se violentan los derechos humanos de los seres humanos y cómo esto afecta en la vida cotidiana de cada uno de ellos. Claro. Porque independientemente de la parte legal, de la parte política, y cómo esta discriminación va violentando, va disminuyendo la capacidad del ser humano y cómo se va sintiendo ese ser humano al momento de que sufre un acto de discriminación. Obviamente se siente excluido, obviamente se siente inferior a otra persona, y eso es precisamente lo que buscamos a través de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo de Pueblos Indígenas, que no se sigan violentando este tipo de derechos. Y yo creo que las actuales autoridades de gobierno le apuestan al tema, a ir buscando mecanismos para la erradicación de la discriminación. María Trinidad, hay un elemento básico que es para que nos vayamos entendiendo con toda la teleaudiencia también. ¿Cuál es el concepto básico de discriminación y cuál el de racismo? Bueno, a ver, Guatemala únicamente tipifica el delito de discriminación a través del Código Penal, el 202 bis, donde se especifica qué es un acto de discriminación. Tiene 4 verbos rectores y tiene 10 estereotipos. En estos 10 estereotipos pues vemos el tema étnico, lingüístico, por traje, por edad. Vemos también el tema por discapacidad, el tema género, mujer y algunos otros que puedan encajar en el delito de discriminación. Por ejemplo, hay una lucha ahorita del LGTB que se quiere también identificar y que han manifestado en muchísimas ocasiones que también son víctimas de discriminación. También dentro de estos 4 verbos rectores pues podemos hablar de restricción, el vedarle el derecho a alguien, ¿verdad? A un servicio, a una comunicación, etcétera. Estos son como que las bases elementales de la discriminación. Y ahora, perdón María Trinidad, pero entre paréntesis hablar que no aplica nada más para ciertos pueblos, es decir, para los 4 pueblos que convivimos en el país. No aplica únicamente en el tema de discriminación, o sea, la Comisión Presidencial, a través del Acuerdo Gubernativo 390-2002, habla específicamente del tema de los pueblos garífunas, mayas y xincas. Entonces ahí de los 4 pueblos que convivimos. De los 3 pueblos y los 4 pueblos, porque en teoría se dice que quienes más discriminan pues es el pueblo ladino o el pueblo mestizo. Entonces es ahí, aunque hay una discusión también alrededor de todo esto, porque también el otro grupo también dice, bueno, ¿y nosotros dónde quedamos cuando también nosotros somos víctimas muchas veces de discriminación? Ahora, lo que sí hemos notado dentro de la institución es que le hemos dado acompañamiento hoy por hoy también a los pobres más pobres. ¿Cuáles son los pobres más pobres? Pues los que viven obviamente en los barrios con menos oportunidades o donde en teoría hablamos que se genera más violencia, situación que también la Comisión le apuesta a través de campañas de sensibilización a decir, no son áreas rojas en primer lugar, porque quienes viven ahí, pues muchas personas están viviendo ahí por la falta de oportunidades que también existen. Entonces, ¿cómo ir visibilizando el tema desde ese punto de mecanismos, verdad? Entonces, aparte de eso, el racismo, ¿por qué no está tipificado en Guatemala? Estuviera tipificado si estuviera aprobado o si el Congreso de la República ya hubiera reconocido las competencias del Comité de Expertos. ¿Qué es este Comité de Expertos? Pues obviamente este comité es precisamente donde se evalúa a los países que forman parte
de las Naciones Unidas. En Naciones Unidas existe una comisión que vela directamente por la discriminación y racismo, y Guatemala no lo ha rectificado, está en tercera lectura en el Congreso. Es por eso que no se puede condenar al Estado de Guatemala cuando hay cargas racistas o se incita al odio racial en el país. Entonces eso como que es una deuda que tenemos pendiente, porque dijimos sí como gobierno, pero como Estado nos falta reconocerle y darle las verdaderas competencias a este comité, para que este comité, por ejemplo, por decirte algo ahorita, en el tema de que es tan sonado y que ha salido en todos los medios de comunicación ahorita, el tema de la comunidad judía, se pudiera emitir al Estado de Guatemala una condena por la descarga racista que se notó en contra de ellos. Pero el hecho que no está reconocido el comité, eso no, en este momento no es factible. Sin embargo, hay una violación de derechos, hay una vulneración a una convivencia pacífica. Y yo creo que finalmente lo que desata también todo este tipo de actitudes es un conflicto social. Y yo creo que ya el país estamos convulsionando con tanto conflicto social, y es ahora cómo buscamos mecanismos para cambiar esta conflictividad social por una convivencia armónica. Y bueno, como ya también el eslogan lo dice, ¿verdad?, por el país que queremos. Pero no podemos tener un país así como el que queremos si estamos todo el tiempo en actos de discriminación. Y también yo creo que aquí, Vinicio, hay algo muy importante que hay que rescatar y decirlo: la discriminación son actos. Entonces, ¿cómo los seres humanos también cambiamos esas actitudes racistas? El mundo entero vive discriminación, no solamente es Guatemala, y eso te iba a decir yo. Tú hablabas de Guatemala, no solamente es Guatemala, lo vive Guatemala, lo viven los países del mundo. Los efectos de la discriminación y el racismo han desatado guerras. Claro. Y hoy por hoy lo seguimos viviendo, lo seguimos escuchando a nivel del mundo. Entonces, ¿cómo Guatemala debe de cambiar esas actitudes discriminatorias y racistas? Ahora, a lo interno del país, ¿qué hace falta, María Trinidad? Es decir, cultura de paz, obviamente, convivencia social, pero más allá de eso, ¿hay algún elemento? ¿Por dónde empezamos? Porque, digamos, esto es un proceso que sea degenerativo, digamos, de carácter social. Primero, ¿cómo empezamos? Yo creo que empezamos primeramente diciendo de que este gobierno le apuesta a la convivencia. Entonces, a través de eso, este gobierno aprueba la política pública para la convivencia a través del Acuerdo Gubernativo 143-2014, ¿y dónde debemos de empezar a cambiar nuestras actitudes discriminatorias y racistas? Pues obviamente lo tenemos que empezar a hacer a través del Ejecutivo, y el Ejecutivo está planteando ya una política pública. ¿Qué significa esta política? Que el Ejecutivo, a través de los ministerios, secretarías, comisiones e instancias, deben de empezar a implementar acciones afirmativas en el combate de la discriminación, porque desde ahí nosotros tenemos que dar el primer ejemplo. Y ustedes como CODIRSA, como ente rector, digamos, como comisión presidencial, ¿pero qué otras instituciones deben de involucrarse también? Bueno, como te digo, como no está rectificado el comité de expertos, lo que estamos haciendo ahorita es firmar convenios con algunas dependencias, por ejemplo, con el Ministerio Público, con el OJ y con otras, y con sociedad civil también, porque también debemos de estar, es buscar el mecanismo de cómo sensibilizar. Entonces, esa parte es la que nosotros estamos trabajando ahorita, porque en teoría entenderíamos que las instituciones de gobierno ya estamos convencidas de que no debemos de ser discriminadores ni racistas. Entonces ahora, ¿cómo buscamos también que los tres poderes del Estado se empoderen de ya no seguir en estas prácticas racistas y buscar mecanismos? De todo lo que estamos haciendo es hacer firmar convenios, ir como que sensibilizando el tema y poniéndolo sobre la mesa. Pero bueno, también debes de recordar que es en este momento donde se debate el tema de la discriminación, porque 3 o 4 años anteriores no era tan visible la discriminación. Sabíamos que existía y que nos discriminaban y que todo nos pasaban, pero era como algo cotidiano que estamos los guatemaltecos acostumbrados a que nos suceda. Pero hoy por hoy te das cuenta que han incrementado la cultura de denuncia. Eso ya es algo importante para el país, porque no es fácil romper el hielo cuando has venido conviviendo con actos de discriminación constantes. Pero también tenemos que decir que nosotros tenemos que empezar a cambiar desde el hogar.
Exacto. O sea, la parte más importante que nosotros debemos de cuidar y de decir que ya no deben de haber actos de discriminación debe ser desde la casa, porque si nosotros como padres de familia no estamos comprometidos a cambiar nuestras actitudes y enseñarle a nuestros chiquitos que no deben de ser discriminadores, yo creo que no estamos en nada. Entonces, porque el bullying, ¿qué es? Es discriminación. Y es algo, como bien decías, tan cotidiano, o sea, es decir, formaba parte de la cotidianidad del mundo, no digamos de Guatemala, con el agravante que países como los nuestros están transculturizados o aculturizados por la incidencia mediática del extranjero, por la música del extranjero, por modas de vestir del extranjero, hasta el hablado extranjero, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de elementos, si no se cuidan en el seno del hogar, digamos, pues obviamente los niños van a crecer con esa percepción, pues que ellos son distintos o que tienen un estatus diferente, y eso afecta totalmente. Aparte también, obviamente, la educación primaria, ¿verdad? Bueno, la educación creo que tiene ya tiene sus propias formas de cómo se deben de impartir. Pero, por ejemplo, esta semana que pasó, en las redes sociales, hace como aproximadamente 3 meses, una maestra de Chimaltenango sube una foto de la doctora Rigoberta y pone pues unos estereotipos bastante insultivos en contra de ella. Entonces nosotros nos querellamos como institución y obviamente pues llevamos el caso al Ministerio Público. Terminó en que el Ministerio Público le ordenó a ella una disculpa pública, que lo tiene que hacer a través de algún medio escrito, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues obviamente ella se compromete a cambiar su actitud. Pero imagínate, allí es una maestra. Sí, claro. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros niños no discriminen o no hagan bullying en las escuelas si sabemos que los mismos maestros lo están impulsando? Entonces, ahí el Ministerio de Educación también debe de tener una actitud de ir cambiando este tipo y de ir formando y fortaleciendo a los maestros, porque ella decía, es que no me di cuenta que caí en un acto discriminatorio. ¿Cómo? Sí, eso es de verdad, más allá del hecho propiamente tal, es por quién, de dónde emana, ¿no? Eso claro, es porque es una educadora. Sí. Entonces, si nosotros en casa vamos a educar a nuestros hijos, pero allá afuera no van a tener esa educación, entonces hay una contradicción en las actitudes también de nuestros hijos. Entonces, lo que realmente sí buscamos es cambiar ese tipo de actitudes. Pero como te digo, yo voy a insistir mucho en decir, debemos de cambiar en casa, debemos de cambiar en escuela, y nosotros somos responsables, porque nosotros somos funcionarios públicos, todos, no importa quién sea, pero todo funcionario público tiene la obligación de cambiar sus actitudes racistas. Y además nadie puede alegar desconocimiento de la ley, encima de todo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, bueno, es un tema pero muy eso es delicado. un decir. Claro, Porque obviamente, pero pues más allá, por que digo, en teoría, los comunicadores como nosotros, los funcionarios de cualquier nivel, desde la Presidencia de la República hasta un maestro o un peón, lo que sea, que preste sus servicios para el Estado de Guatemala. Bueno, pues no es un peón, es un trabajador del campo. Pero como así se le denomina, y ahí lo van a tipificar también, ¿verdad? Pero afortunadamente, de alguna manera, la idea es abrir espacios, ¿verdad? Abrir espacios de diálogo, de opinión, pues en la medida que podamos platicar acerca de estos temas, evidenciarlos, y que la gente de alguna manera vaya entendiendo, o todos vayamos entendiendo de cierta forma, el que es un tema que no hay que verlo desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista como que es un tema muy light, como dicen por ahí, sino es un tema en realidad que compete al Estado de Guatemala y a nosotros como ciudadanos en tanto parte de, ¿verdad? Entonces, además la academia, involucrarse, ¿verdad, María Trinidad? No, sí, nosotros tenemos convenios, por ejemplo, con la Universidad de San Carlos en el fortalecimiento a operadores de justicia. Estamos impartiendo el 5º posgrado, precisamente para fortalecer, para actualizar algunas leyes también, como el convenio 169, o la aplicación de los instrumentos que han sido aprobados en Guatemala, no irnos solamente a las leyes de la Constitución que están regidas por el Estado, sino también cómo Guatemala ha rectificado varios convenios internacionales y que estos deben de ser aplicados al momento de tomar una resolución o de dictar sentencia en contra de un pueblo indígena. O sea, son varios instrumentos realmente los esfuerzos que hace la CODISAR, a pesar que te voy a decir que tenemos un presupuesto mínimo y que en este gobierno pues hemos alcanzado un poquito más de hacer acciones afirmativas,
pero realmente el presupuesto que tiene Codisra para la responsabilidad que tiene es bastante bajo. Y yo creo que desde ahí hay que hacer un análisis y sentarnos y decir, bueno, ¿por qué tener 8.5 millones, por ejemplo? Cuando realmente la responsabilidad social que tenemos ante las comunidades es bastante grande. Y como tú decías, yo creo que las cosas hay que decirlas, hay que hablar de ellas y decir qué está pasando realmente, porque si nosotros nos quedamos callados también, nunca vamos a hacer un fortalecimiento institucional. Todo el tiempo vamos a estar creyendo que estamos bien cuando realmente las carencias institucionales son múltiples, aunque sabemos que el hecho de la no aprobación del presupuesto del 2014 pues también nos ha afectado, y ojalá que ahorita empiece a discutirse el tema del presupuesto, ojalá de verdad se apruebe este presupuesto. Yo creo que no podemos seguir viviendo sin la aprobación, sin la inoperancia de este Congreso, de que no nos apruebe acciones afirmativas para seguir trabajando en pro de los derechos de un pueblo que se llama Guatemala. Y en este mes de la patria, precisamente yo decía ayer, iniciamos un mes de la patria, pero ese civismo, ese patriotismo, demostrémoslo con acciones afirmativas, cambiando nuestras actitudes discriminatorias y racistas, porque estamos hablando de Guatemala, y hay que reconocer que en Guatemala convivimos 4 pueblos, y desde la parte patriótica debemos de decir, bueno, en Guatemala somos 4 pueblos, mayas, garífunas, xincas y ladinos, y nos sentimos orgullosos de ser parte de esa Guatemala, que hoy por hoy está ya casi próxima a celebrar sus fiestas, pero no deben de ser fiestas, deben de ser conmemoraciones para recordar a nuestros héroes. De eso se trata, ¿verdad? Y el sentido de identidad que de alguna manera hay que rescatar también y genere unidad nacional. Estamos conversando con María Trinidad Gutiérrez, ella es coordinadora, la presidenta coordinadora, ¿verdad?, de esta comisión presidencial contra la discriminación y el racismo, que pues dicho sea de paso también está trabajando fuera del país, compartiendo sus experiencias y compartiendo este modelo de trabajo que se hace en Guatemala en aras de combatir este flagelo que está afectando al país, como es la discriminación y por supuesto también el racismo. Vamos a hablar de estos temas y otros después del corte. Cuando regresemos seguimos entonces conversando con María Trinidad Gutiérrez de la Codisra. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Beatriz, ¿qué haces cosiendo a oscuras? ¿No ves, pues? El patojo rompió su pantalón. Mañana tiene que ir a clase. Pero encender la luz, ya dijeron que este año no le van a subir. Para que llegues bien a fin de mes, durante el 2014 no habrá incremento en el precio de la electricidad, como no ha ocurrido en todo este gobierno. Y así podrás utilizar la luz cuando la necesites. Una acción más del plan Pa' que te alcance. Por el país que queremos, Gobierno de Guatemala. Para conocer bien a Guatemala, tienes que conocer bien a su gente. Venir aquí te va a enseñar a romper los protocolos en la forma de comer, de vestir y de reír. Existen cientos de personas que tienen una lección especial para todos nosotros. Sonreír, aunque no haya razón. Guatemala es el lugar ideal para venir a aprender español. Porque no solo vas a aprender a hablar el idioma, sino que cada maestro tiene deseos de enseñarte algo más. Por eso, si viniste a aprender español,
Deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. Qué bueno que continúen en presencia del canal de gobierno, la sintonía que a usted le interesa en las mañanas para estar bien informado. Hoy platicamos con María Trinidad Gutiérrez. Ella es representante de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la CODISRA, y quiero comentarles que recién se ha hecho un trabajo fuera del país con la intención de compartir la experiencia del trabajo de la CODISRA en Guatemala, de cara también a posibilitar algunas acciones, por ejemplo en Colombia, en donde todavía se discute pues el cese al fuego y un tratado de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno de ese país. Además también se ha compartido experiencias en territorio mexicano y pues un viaje, un periplo interesante que María Trinidad realizó por América del Sur. Vamos a compartir con eso, pero pues que sea ella que nos cuente, María Trinidad, por favor. Gracias. Bueno, sí, en México firmamos un convenio con nuestra homóloga, que es la CONAPRED, con el tema que, bueno, ha venido también preocupándonos a todos, ¿verdad?, que es el tema de migrantes, el tema de la discriminación que sufren también los connacionales cuando están en territorio mexicano. Y esto se dio a raíz de que hace un año una estudiante antropóloga, Ixil, del área de Quetzaltenango, pues fue víctima de discriminación en San Cristóbal de las Casas, que no le permitieron su ingreso a un establecimiento, a un restaurante. Entonces esto fue lo que nos motivó a estrechar nuestros lazos con nuestra homóloga, que es la CONAPRED, y buscar un mecanismo para ir erradicando la discriminación que sufren los connacionales guatemaltecos en México, pero no solamente en México, sino que también en Guatemala, que los mexicanos que sufran discriminación aquí, pues también nosotros tengamos esa actitud positiva, ¿verdad?, de velar tampoco que se violen los derechos de ellos. Entonces es cómo buscar mecanismos, estrechar los lazos y bueno, que los presidentes pues también tengan una buena relación, y es como nosotros como instituciones también trabajamos, ¿verdad?, unidos para erradicar este mal. En el caso de Colombia, pues la experiencia es un poco diferente, porque ahí es cómo nace la CODISRA, por qué nace la CODISRA. Ellos querían entender un poquito más el dinamismo de la firma de los acuerdos de paz, que para muchos podrá ser un papel muerto, pero para muchos es una experiencia que Guatemala vivió, claro, y que tiene una historia, y que esto pues obviamente nos costó a muchos de nosotros pues que nuestros familiares también dieran la vida. En mi caso pues fue mi papá y mucha parte de mi familia que también vivió eso directamente. Ahora te digo, entonces como en Colombia ahorita ya hay pues procesos de muchos que ya empiezan a llegar a un sistema que le llaman ellos casas de paz. Y estas casas de paz lo que están haciendo es abrigar a personas que se están entregando, pero ahora el mecanismo es decir, bueno, se les está dando atención psicológica, se les está buscando espacios para reinsertarlos a la sociedad, pero esa sociedad no los va a estereotipar, no los va a discriminar. Entonces, Colombia no tiene una institución contra la discriminación y el racismo. Entonces ahora, a raíz de todos estos procesos, lo que buscan es precisamente decir, bueno, a ver, Colombia debería tener una institución que vele por la discriminación. Entonces querían tener como que opiniones así de otros países que ya han venido haciendo este proceso y saber sobre qué. Además, bueno, recientemente también el presidente pues participó en la segunda, cuando toma posesión el presidente Santos, y creo que también ofrece el presidente pues el apoyo, ¿verdad?, del conocimiento de cómo Guatemala ha trabajado este proceso. Y bueno, se me hace a mí la invitación y pues participo por 3 días. Además de eso, pues tuve la oportunidad de conocer a la comisión que se acaba de instalar en Cuba, de los encargados de recopilar la memoria histórica de los colombianos sobre este tema de los procesos de paz. Y para eso pues fue nombrado un escritor muy famoso a nivel internacional, que es de apellido Molano, una persona que de verdad
escrito mucho sobre su país, tiene muchísimos libros y que a él pues le encomiendan hoy la tarea de relatar, que van a ser 13 relatores, 13 escritores muy famosos colombianos que van a ser como los encargados de escribir esa memoria histórica. Pero antes de escribir esa memoria histórica, ellos también querían conocer de la experiencia de otros países, a pesar de que yo muy pequeña viví ese proceso de conflicto armado, pues tengo todavía bien presente, porque yo venía del área rural, de la parte norte de Guatemala, y pues ahí sí lo vivimos bastante intenso. Entonces, de hecho, mi mamá y nosotros nos entregamos en la primera amnistía que hubo en Cobán, en 1987, en el 87. Nos entregamos en el primer campamento que se armó cerca de la zona militar número 21 de Cobán. Entonces, que hoy por hoy pues hay un residencial ahí. Pero te digo, entonces, todas esas experiencias, y hoy por hoy pues desde la parte de institución de gobierno, ¿verdad? Cómo veíamos el tema, cómo se ha materializado la discriminación, qué avances han habido en Guatemala sobre discriminación y racismo, qué acciones afirmativas han venido haciendo los gobiernos para erradicar esta discriminación, o los posibles estereotipos que puedan sufrir estas personas que hoy por hoy pues están en ese proceso de insertarse a la sociedad civil, a la vida política, a la vida cotidiana de los colombianos. Sin duda alguna pues tienen una tarea bastante fuerte todavía, pues porque inician, ¿verdad? A pesar que ellos dicen, bueno, ya tenemos 5 años con esto, pero todavía no hay ese documento o ese diálogo donde se diga, bueno, ya en 1 mes, 2, 3 meses vamos a firmar ese documento para afirmar que sí vamos a trabajar un proceso de paz. En fin, y luego pues participamos en la tercera reunión extraordinaria de la Red Iberoamericana que lucha contra la discriminación, que bueno, esa pues nosotros somos parte de esa red. Iniciamos esa red hace 7 años, bueno, tal vez no yo, pero los anteriores comisionados han venido como CODISTRA, se le ha venido dando un seguimiento, y pues hoy por hoy ha participado Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México, El Salvador, Honduras, Argentina, que fue el anfitrión, o INADI, que es nuestra homóloga en Argentina, es la que asume la presidencia de la Red Iberoamericana. Y esto pues sin duda alguna, como te digo, es un fortalecimiento institucional, porque desde ahí nosotros podemos hablar sobre las experiencias, sobre los desafíos que también tiene Guatemala como país para ir disminuyendo la discriminación racial. Y entonces en este caso pues hubo una participación de CODISTRA donde hablamos primero sobre los avances, que es la aprobación de la política pública, cuántos diplomados hemos impartido, a cuántas personas estamos sensibilizando en el tema, cómo hoy por hoy en la ley de presupuesto, en los indicadores, se visibiliza el tema de pueblos indígenas. Eso también son avances de Guatemala, que muchas veces no los decimos porque no lo sabemos. Entonces, a veces nos quedamos en las instituciones con este tipo de información y el pueblo de Guatemala no lo sabe. Entonces pareciera que no está pasando nada y que solamente vemos notas rojas y que solamente el país está haciendo cosas malas, pero no, hay cambios estructurales que también en este país se vienen trabajando, que son tan pequeñitos y que no se pueden ver o que no son tan visibles como en acciones macros, pero esas también son acciones afirmativas que el país está trabajando. Y bueno, dentro de todo esto le hemos pedido, el próximo año se va a llevar a cabo la 5ª Asamblea sobre Discriminación y Racismo de la Red Iberoamericana, y nosotros hemos manifestado nuestra inquietud para que esta asamblea sea en Guatemala. ¿Por qué Guatemala? Porque creemos que retos, desafíos, pero que también hay que hablar sobre lo bueno que está haciendo Guatemala. Y entonces nosotros creemos y queremos que esta asamblea sea el próximo año en Guatemala y que se haga un congreso internacional para poner el tema sobre la mesa, debatirlo. Primero lo hemos debatido ya internamente durante 2 años que hemos venido realizando como CODISTRA, los dos congresos nacionales, fue el uno el año pasado, el otro se llevó a cabo este año en el marco del 9 de agosto, y pues el próximo congreso que queremos que se haga es uno a nivel internacional,
porque creo que es fácil hablar de Guatemala cuando hablamos que no tenemos condiciones, que Guatemala los mayores que migran son indígenas, que Guatemala tiene un alto porcentaje en muerte de mujeres, que Guatemala tiene un alto porcentaje en violencia, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras experiencias en otros países que desde aquí, como vivimos en nuestro mundo, en nuestro país, no nos damos cuenta que los países del mundo también tienen conflictividad y que tienen conflictividad muchas veces mayor que nosotros en Guatemala. Ahorita nosotros estuvimos en Argentina y en un día, que el día jueves de la semana pasada, paralizaron Argentina. O sea, paralizado literalmente, no habían taxis, no habían camionetas, no dejaban pasar a los vehículos porque encontrabas gente por todos lados que obstaculizaban el paso. Pero eso aquí no lo sabemos. Entonces creemos que solo Guatemala pasa por grandes retos, pero no, también otros países del mundo también tienen sus propios retos. Los otros gobiernos también están afrontan crisis económica. También los otros países están hablando del tema del debate de los benditos bonos. O sea, no solamente Guatemala, sin embargo, nuestra falta quizás de cultura, de ir leyendo y de ir buscando más allá de otros países, no nos hace ver que también otros países tienen esas vicisitudes. Exacto. Pero que nosotros no las visibilizamos, porque nosotros visibilizamos lo nuestro. Y los medios lo que venden aquí es básicamente lo cotidiano del país, pero no venden lo que está pasando también a nivel mundial. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros buscamos en este tercer congreso, que sería ya internacional, y bueno, esperamos que también se dé. Y además de eso, pues también nos venimos preparando porque pues ya el 22 de septiembre se va a llevar a cabo en Nueva York la asamblea de pueblos indígenas, donde van a participar pues en su mayoría mandatarios, y en este caso pues esperamos que el señor presidente pues también nos acompañe a debatir el tema de pueblos indígenas en el seno de las Naciones Unidas. Entonces, como hemos venido trabajando a nivel internacional estos temas, es precisamente para ir posicionando a Guatemala. Yo creo que nuestro máximo esfuerzo es decir, Guatemala también está haciendo acciones afirmativas, también está buscando mecanismos para visibilizar a los pueblos, para erradicar la discriminación. Llevamos unos ejemplares del plan CATUM, que precisamente es un plan de gobierno a largo plazo, donde lo que busca también es que haya economía, que haya inversión en el país, que haya nuevas formas de ir buscando un país con oportunidades. Entonces, todos estos mecanismos pues los hemos planteado, ¿verdad? Porque finalmente somos una institución que vela contra la discriminación y racismo, pero también no debemos de olvidar que somos una institución de gobierno, y que está bien claro dentro de la institución, y que bueno, pues esperamos que se sigan haciendo acciones afirmativas y que tengamos un presupuesto justo en el próximo año para poder ejecutar todas las acciones que se tienen planteadas, pero que también cambiemos nuestras actitudes discriminatorias y racistas en cualquier espacio donde nos encontremos. En el plano académico, ustedes han pues avanzado bastante, no solo con la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino ahora están pues haciendo un acercamiento con la Universidad de Oklahoma, por ejemplo. Fíjate que estamos próximos a firmar un convenio con la Universidad de Oklahoma. Estamos haciendo los pases de ley a través de Cancillería, pues porque es mandato también, y es la que nos da a nosotros ese espacio para poderlo hacer. Lo que buscamos con la Universidad de Oklahoma es que ellos son expertos en derecho constitucionario, y lo que buscamos es que los créditos académicos de la Universidad de Oklahoma, pues dentro de los cursos que imparte CODISTRA, pues traigan ese crédito académico, que haya para poder decir, estamos formando, pero estamos formando también más allá, y que podamos tener expertos de la Universidad de Oklahoma, que hay una persona muy buena dentro de la universidad, que es Álvaro Baca, que es un académico reconocido a nivel internacional y que ha escrito mucho sobre el derecho comparado, el derecho constitucionario, y es aquí él la persona enlace con la que estamos buscando este mecanismo. Solo estamos buscando ahorita la fecha, una fecha que nosotros podamos viajar o ellos puedan viajar para firmar precisamente ese convenio, porque creemos también que el fortalecimiento académico también es importante para el país. O sea, muchos estamos buscando cómo avanzar más allá, pero a veces no tenemos las oportunidades. Entonces, una instancia como CODISTRA tiene también esa responsabilidad de ir preparando académicamente. Y bueno, el convenio, digamos, ¿cuáles las interioridades del mismo? Es decir, los que quieran obtener créditos académicos a través de la Universidad de Oklahoma, ¿cómo? No, nosotros, mira, nosotros tenemos procesos
son diplomados, que los trabajamos juntamente con COPREDE. Entonces es COPREDE, CODISTRA, a veces CENAP, que también se suma en algunos. Entonces lo que buscamos es que a través de estos diplomados, porque no podemos hablar de una capacitación, porque eso no tiene sentido. Entonces buscamos periodos de fortalecimiento académico. Entonces, a través de diplomados que hablamos de discriminación y racismo, hablamos de derechos humanos y hablamos de derecho constitucionario y actualización de nuevos mecanismos o tratados internacionales que Guatemala reconoce. Entonces, son periodos de 4 a 6 meses de ir recibiendo estos procesos, y que ahora lo que buscamos es que la Universidad de Oklahoma también nos dé el crédito académico, bueno, a través de sus firmas y de sus sellos, ¿verdad? Y que reconozca que estamos capacitando y fortaleciendo capacidades. Claro, qué interesante. Y ahora, en cuanto a la aplicabilidad del derecho constitucionario propiamente dentro del territorio nacional, ¿cómo lo evalúan ustedes? Bueno, la verdad es que hay mucho por hacer todavía. Yo creo que hay algunos jueces, algunos magistrados lo aplican. Otros sí debo de decir que lamento mucho que sean jueces o que sean magistrados discriminadores y racistas. Entonces es aquí, aunque se conozca la aplicabilidad de la ley, muchas veces la actitud de una persona es mayor a aplicar ese derecho. Entonces yo creo que de ahí sí tenemos una tarea ardua por hacer, y es sensibilizar precisamente a los operadores de justicia a decir no busquemos más mecanismos de discriminación, sino que al contrario busquemos acciones afirmativas. Pero sí, mira, de verdad en el derecho de la aplicación al derecho constitucionario sí hay mucho por hacer, porque todavía los jueces no ven con optimismo que las comunidades, por ejemplo en el Quiché, se aplique el derecho constitucionario, que es la ley que aplican los abuelos y las abuelas cuando le hacen un castigo a alguien por alguna razón, ¿verdad? Entonces esto todavía es como que muy complejo para su aplicación. Sin embargo, pues debemos de decir que también se han hecho acciones afirmativas en este marco. Ahora, qué bueno que se trató ese tema, María Trinidad, porque hay un asunto demasiado sensible que pasa por el ordenamiento jurídico, pasa por el comportamiento de la comunidad, pasa por muchas cosas, inclusive con participación de gobiernos locales, los alcaldes, por ejemplo, que es el linchamiento. Correcto. Es un tema súper delicado que yo sé que recientemente, el fin de semana, hubieron 3 linchamientos. Exactamente. En Huehuetenango. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen en cuanto a, pues, seguir trabajando, inclusive con el organismo judicial, que ellos están haciendo lo propio? Pero también obviamente la CODISTRA de parte del gobierno. Bueno, te digo, nosotros lo que estamos haciendo es, vemos con optimismo hoy por hoy que ya hayan dentro del organismo judicial 103 intérpretes. Eso es importante porque muchas veces la barrera idiomática de comunicación entre las comunidades es lo que muchas veces distorsiona la información. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una distorsión de información? El juez no me entiende a mí, ni el otro sector entiende al juez. Entonces hoy por hoy, ya que exista esa figura dentro de los organismos judiciales de intérpretes es importante. Ahora, en el tema de linchamientos, pues sigue siendo para Guatemala, y creo que hace algunos años San Cristóbal Verapaz fue precisamente la que inició esta situación. Sin embargo, te voy a decir, a veces los linchamientos se dan porque desafortunadamente la falta de la aplicación justa de la justicia también se ve débil, y entonces las comunidades también llegan un momento en que se cansan, porque no es posible. Por ejemplo, te digo, una denuncia de discriminación llevó 6 años para que tuviera una condena favorable. O sea, 6 años, no es posible. O sea, eso no se puede seguir dando también. Por eso es que, te digo, ahí creo que sí somos responsables, el Estado de Guatemala, de buscar mecanismos para aplicar la ley con dignidad. Porque si cuando uno asiste a un juzgado o busca justicia, ¿qué está buscando uno? Y son las 2 vías, porque no puedes darle el derecho a un grupo ni dárselo al otro. El uno busca justicia, el otro está siendo acusado, pero hasta que nadie sea condenado, no podemos decir que es la persona responsable. Y pues en todo caso que los órganos jurisdiccionales de verdad actúen con apego al derecho. Por supuesto. Y que no haya
esa maliciosa aplicación de justicia, ¿no? Pero imagínate, yo recientemente fui víctima de discriminación y de parte de un magistrado, porque yo hablo quechí. Y cuando yo empiezo a hablar en quechí, que no iba a ser mayor que saludar y darle gracias a las energías del día, me dice, no, aquí no puede hablar usted así. ¿Pero por qué? Pues no sé. ¿En qué parte de la ley dice que no se puede? Pues pero es un magistrado, imagínate. O sea, si eso me lo hizo a mí, Claro. entonces ¿qué podemos...? Por la investidura del cargo. Pues ¿verdad? ni siquiera fui por mi cargo, yo fui como una ciudadana común, en ningún momento dije que era comisionada, Ok. pero te imaginas, si por la forma de hablar y de vestirme ya me estigmatizó, Sí, sí. imagínate qué pasa entonces allá en los departamentos. ¿Qué No, justa eso es- puede ser la aplicación de la ley? Claro. Sí, es demasiado discrecional. Bueno, los jueces tienen independencia para actuar, pero desafortunadamente todavía hay mucha debilidad, muchas falencias dentro del organismo judicial que no permiten Pero que... te digo, pero es que en Guatemala, tú mismo acabas de decir algo, nadie puede Ah, sí, es de desconocer la ley. desconocer de la ley. Entonces, tampoco nadie puede desconocer que en Guatemala vivimos 4 pueblos o convivimos 4 pueblos y que de esos 4 pueblos hay 24 idiomas nacionales reconocidos. Así como cuando yo me recuerdo que se estaba haciendo el cambio de los papeles a la oralidad en el caso del organismo judicial, les enseñaban hasta teatro, les enseñaban a actuar a los en este tiempo compañeros que estaban estudiando Derecho, pero pues ahora también, es decir, debe de haber un elemento académico dentro de las carreras de abogados que hablen precisamente del tema de discriminación y racismo para que se vaya entendiendo. Pero es que mira, el derecho constitucionario te habla precisamente del tema de la reforzar discriminación. el derecho constitucionario, ¿no? Por supuesto. Entenderlo y Pero manejarlo. y mira, y ahorita son llamados a las postuladoras, de verdad. Ahorita son llamados a las postuladoras, que las personas que opten a ser jueces, magistrados, que sean de verdad personas que estén conscientes y que reconozcan a los pueblos que cohabitamos en Guatemala. No importa a quién le van a aplicar la ley. Al final todos somos sujetos de derecho y de responsabilidades, pero dentro de este derecho que tenemos todos, también que seamos justos en la aplicación de la ley. Claro. Porque imagínate, por una barrera idiomática, ¿cuántos pueden estar en las cárceles No, por hoy? supuesto. Ese es un tema bastante sensible también que ojalá se pueda abordar con más seriedad, ¿verdad? Pues, de manera interinstitucional, digamos, entre los organismos de Estado, ante todo, ¿verdad? De alto nivel. La discriminación no es solamente el interactuar entre que yo te diga algo, tú me digas algo, no. Va más allá de Sí, eso. por supuesto. Va desde la aplicación de la justicia, va desde las políticas de Así es, Estado. las políticas va, públicas. Exacto. O sea, entonces, ¿cómo juntamos todos esos elementos? Si bien lo dice el Popol Vuh, unámonos Claro. y recojamos nuestros pensamientos y vamos a caminar. Y lo decía, bueno, lo han dicho muchos pensantes también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo buscamos esta unión para que realmente vivamos en un país o por el país que queremos todos los guatemaltecos? Así es. María Trinidad, antes de terminar, yo quiero enfatizar de nuevo, y quiero traer de nuevo el tema en cuanto a la creación de este comité de expertos, porque para aclararle a la opinión pública de nueva cuenta, ¿verdad? Como lo decías al inicio de la charla, si este comité de expertos ya hubiese sido creado por el Congreso de la República, inclusive el Estado de Guatemala, hay que entender que no es contra el gobierno, es contra el Estado de Guatemala, no. un fallo, por ejemplo, con el caso para valernos un poco la coyuntura, del caso de la comunidad judía. Exacto. Que nos expliques un poquito más, por Mira, favor. lo que pasa que Guatemala rectifica, bueno, el gobierno de Guatemala hace una rectificación y aprueba las competencias del comité de expertos, pero eso lo hace el Ejecutivo. Entonces, en una asamblea de Naciones Unidas, pero para que este comité de expertos